Hola, hola, muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a la charla de este mes. Tengo el placer de traer a alguien que es muy especial para mí, mi fisio de suelo pélvico, la persona que a mí me ha tratado, y vamos a tocar el tema del sexo, ese tema tabú, en el cual vamos a mencionar un poquito y a tratar los temas de los orgasmos, las disfunciones, las dificultades que nos suelen ocurrir en las relaciones sexuales, los juguetes eróticos también, y creo que va a ser una charla muy interesante, interesante y a la par útil, porque vamos a dar, creo que información, bueno, Paloma, la fisio a la que entrevisto, va a dar información, creo que muy valiosa, porque al final pues todos somos seres humanos con un sistema reproductivo y es algo que es parte de nuestra biología, el mantener relaciones sexuales. Así que quédense porque creo que vamos a aprender hoy muchísimo y va a ser una charla muy, muy enriquecedora. A mí personalmente este tema me toca en particular porque, como ya he comentado muchísimas veces en otras charlas anteriores, yo tengo endometriosis y también de la medicación, de los efectos secundarios. Pues la verdad que las relaciones sexuales es una de las cosas que se han visto afectadas. Y por aquí está, Paloma. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Aquí de ¿Qué, carnaval, ¿eh? Sí, ya, celebrando, por supuesto. Aquí en Londres no, nada de eso. Nada, ¿no? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Y tú? Muy bien también, gracias. Encantada de tenerte por aquí. Muy raro vernos por aquí porque siempre nos ¿Verdad? vemos en persona, en consulta. Pero me alegro mucho de tenerte por aquí. Gracias también por dedicar este ratito que le vas a dedicar hoy. A ti Así que por aquí. bueno, vamos a por ello, que Vamos, vamos. vamos allá. Pues bueno, vamos a introducirnos primero y a presentarnos porque mucha gente, seguidores de una y de la otra, probablemente no conozca quién es la otra persona. Así que me voy a presentar yo para dejarte después a ti continuar. Yo soy Vivian, soy instructora de Pilates. Vivo en Londres, como acabo de decir, a pesar de que soy de Gran Canaria. Y bueno, aquí me he formado, aquí trabajo e instruyo tanto en persona como online. Tengo mi propio estudio virtual y enseño clases grupales, privadas, corporativas, pre y postnatal, etcétera. Y estaba contando antes, Paloma, de que a mí este tema pues me toca de forma bastante personal, porque yo personalmente pues he pasado por todo lo que significa tener disfunciones y problemas de suelo pélvico, etcétera, a raíz de la endometriosis y de la adenomiosis. Así que bueno, en mi caso, a raíz sobre todo de la medicación, los efectos secundarios siempre la verdad que afectan bastante y eso ha significado que me he tenido que poner en manos de profesionales, como por ejemplo Paloma, como fisio de suelo pélvico. Creo que hemos perdido a Paloma. Vamos a ver un segundo a ver si se conecta. Estoy. Ah, No ¿estás sé aquí? si me. Sí. ¿No me ves? Ah, vale. Sí, es que estás congelada. Ah, vale, pues yo me veo en movimiento. Si hace falta, me salgo y vuelvo a entrar. Sí, haz eso a ver si así te podemos ver. Voy. Vamos a ver si así podemos conseguir recuperar la conexión con Paloma. Y por supuesto, siéntanse libres de ir dejando todas las preguntas y comentarios que quieran hoy. Ahí, ahora sí. ¿Ahora? Bien. Sí, Estamos, genial. estamos. Muy bien. Pues bueno, lo que estaba comentando Paloma, que a mí en mi caso particular, pues que me puse en tus manos a raíz de todo lo que significó para mí la endometriosis en cuanto a los efectos que tuvo en mi sexualidad y demás. Y el otro día, precisamente cuando hablaba de que íbamos a hacer esta charla, estuve comentando la importancia de que saquemos estos temas a la luz y le demos visibilidad porque es como un tema muy tabú, muy oculto en la sociedad, sigue dando aún mucho pudor, mucha vergüenza, sobre todo creo que a las mujeres más que a los hombres, pero aún así en los hombres yo creo que todavía no se sienten cómodos de hablar de que puedan tener pues una lesión de suelo pélvico, una disfunción y demás, y sobre todo por el sistema patriarcal en el que vivimos es como
que si hablas de que tienes algún tipo de problema, como que ya pierdes pues esa masculinidad heteronormativa si eres un hombre, o si eres una mujer, pues como que es una burla, porque como que no sirves como mujer. Así que creo que hoy es muy importante que abramos el melón y también que contemos abiertamente, o yo por lo menos cuento abiertamente y sin vergüenza pues lo que he pasado, porque creo que eso va a ayudar a que muchas otras personas se sientan entendidas, que empaticemos con ellas y también que otras personas encuentren la solución a muchos de sus problemas, que encuentren que hay profesionales ahí fuera que les pueden ayudar, como tú me ayudaste a mí, y a vivir cómodamente, porque al final es algo que se sufre mucho en silencio, no hay necesidad de ello en realidad, habiendo tantas personas ahí afuera para ayudar. Entonces, el otro día cuando hacía la pregunta de si alguna vez alguien había tenido en su vida alguna dificultad, dolores, disfunciones, etcétera, a la hora de mantener relaciones sexuales, yo lo dije, yo la primera levanto la mano sin vergüenza, y había muchas personas que decían que también y otras muchas que decían que no, que jamás, a lo mejor han tenido la suerte de que nunca lo han tenido, o incluso lo han tenido y no han sabido que han tenido una disfunción o un problema de suelo pélvico o algo en las relaciones sexuales, porque hay mucho normalizado. El dolor está normalizado, la irritación, la sequedad. Yo creo que como no se habla, hay mucha ignorancia del tema. Entonces, pues bueno, creo que por eso para mí era importante traer este tema, invitarte a ti, que habláramos de ello, porque me gustaría que fuera un espacio seguro y lo recuerdo que lo dije en los stories también. Siéntanse libres de dejar comentarios, de hacer preguntas, ninguna pregunta es tonta, estamos aquí para aprender, y que se sientan en un espacio seguro, sin juicios, que ni Paloma ni yo vamos a juzgar las cosas que opinen o pregunten, porque aquí todas al final, un día fuimos también principiantes de estos temas. Y Y hemos venido bueno, a aprender. Hemos exacto, venido a exacto, aprender. totalmente, sí, sí. Y te dejo a ti ahora, Paloma, que te presentes, que nos cuentes un poquito qué es lo que haces, dónde lo haces y a qué te dedicas. Bien, pues bueno, yo soy fisioterapeuta y dentro de ser fisioterapeuta estoy especializada, soy experta en uroginecología y obstetricia, que es todo lo relacionado con las disfunciones pélvicas eh, a nivel urinario, defecatorio, sexual, o sea, todas las disfunciones que engloban todos los aparatos, el aparato reproductor, urinario, del hombre, la mujer y el niño. Y paso consulta en Gran Canaria, yo soy de Almería, he vivido en muchos sitios, pero al final terminé aquí en 2009, vine y ya me hice canariona y en tu tierra. Y llevo aquí desde entonces y paso consulta en mi centro, en el Centro de Fisioterapia de Marzagán y en Nona Centro Maternal. Y nosotras nos conocimos en Marzagán, en mi centro en Marzagán, y hasta el día de hoy hemos hecho un caminito juntas. Sí, total. Y un caminito además, debo decir que muy satisfactorio, y la verdad que como profesional, si alguien está en Las Palmas o en la isla buscando algún fisio suelo-pélvico, yo siempre recomiendo muchísimo a Paloma, porque para mí eres una profesional como la copa de un pino, y no solamente por lo que ayuda, sino para mí es muy valioso porque es algo que yo hago en mi profesión como instructora, es sobre todo educar. Y eso es algo que a mí me gusta mucho de ti, que tú educas, que enseñas, que no solamente es hacer la revisión, introducir dedos, mirar, vigilar que está todo bien, decirte, vale, ahora en casa haces esto, sino que además educas, respondes preguntas, explicas, y quieras o no, yo creo que eso es lo más que empodera también a la persona, es el saber, los conocimientos. Así que recomiendo muchísimo que si tienen algún tipo de problema, visiten a Paloma. Es que Así que realmente bueno, con todo, dime. los fisios realmente tenemos el concepto de que los fisios hacemos cosas para que tú te cures y realmente lo más importante de nuestra profesión es lo que yo te explico. O sea, la transmisión de conocimientos, lo que yo pueda hacer en tu tejido es algo que, bueno, que sí, que a veces es necesario, pero lo más importante no es eso, lo más importante es que tú te vayas sabiendo qué es lo que te pasa, por qué te pasa y qué puedes hacer para mejorarlo o para solucionarlo. Sí, yo creo que en eso se parecen nuestras profesiones, porque yo como instructora te instruyo los movimientos, el por qué te puede estar sucediendo, el cómo hacerlo de forma adecuada, etcétera,
pero si tú luego no vas a casa y no haces los deberes y no continúas con esa práctica y demás, de nada sirve venir 1 hora a la semana a clase porque el resto de la semana vas a estar fatal si no continúas con el movimiento. Entonces es un poco lo mismo aquí, que todo lo que tú nos explicas, después llevarlo a cabo, ponerlo en práctica, pues hacer o bien sea los ejercicios o masajes y demás, es ahí donde ves la diferencia. Pero es que para mí el conocimiento en sí, o sea, el aprender, el entender mi cuerpo me parece alucinante y es lo que me ha ayudado a mí a no frustrarme, a comprender qué es lo que está sucediendo, cómo gestionarlo. Entonces, eh, creo que es una gran herramienta y por supuesto, sin olvidar de que yo, por ejemplo, en mi caso, me he acompañado de sexólogas, psicólogas y otras personas que obviamente te explican y llegas a entender otra parte también de cómo funcionas tú, pero el hecho de que tú seas tan multidisciplinar, que de nuevo en eso creo que nos parecemos también, me aconsejaste, por ejemplo, a la nutricionista especializada en lo que yo tenía y demás, y eso, quieras o no, ayuda muchísimo a poder sobrellevar una enfermedad, así que por eso, gracias. De nada. Así que bueno, vamos allá, Paloma, porque tenemos muchísimas preguntas, muchos temas que tocar, muchas dudas que me han dejado. Así que como una de los, digamos, dentro de la triada que vamos a tocar hoy, es las disfunciones dentro de las relaciones sexuales, quería empezar que si nos pudieras contar qué es una disfunción, porque creo que a mucha gente el término pues no le suena a nada o no lo termina de comprender, y qué tipos de disfunciones hay también. Bien, pues las disfunciones sexuales están definidas por la Asociación Americana de Psiquiatría, ¿vale? Como cualquier evento que impida o dificulte la vida sexual, el acto sexual, la respuesta sexual de un ser humano. Y se clasifican en 3 grupos principalmente. El primer grupo es el trastorno, o sea, sí, se llaman los trastornos del deseo y la excitación, ¿de acuerdo? Todo aquello que interfiere en la respuesta normal del deseo y de la excitación. El segundo grupo son los trastornos del orgasmo y el tercer grupo son los trastornos dolorosos, que están definidos, en el caso de la mujer, están definidos como los trastornos dolorosos en las relaciones sexuales con penetración. Pero realmente puede haber un montón de prácticas sexuales que puedan resultar dolorosas o de fases en la excitación que puedan resultar dolorosas y no necesariamente habiendo una penetración vaginal. Okay. Eso son la clasificación. Vale. Y dentro de lo que es la disfunción, ¿se considera tanto disfunción si, por ejemplo, tienes una lesión de suelo pélvico como tal? Eso, aunque no te afecta a las relaciones sexuales y a tu vida sexual, y a lo mejor ni siquiera te enteras de que la estás teniendo, ya eso es una disfunción, por ejemplo. O si la Claro, tienes en la zona del abdomen o el ano, o lo que sea. la disfunción sería cualquier evento que altere la función, como su propio nombre indica, que altera la función de ese órgano o de esa zona del cuerpo. Es decir, si yo tengo una disfunción urinaria, quiere decir que mi sistema urinario no está haciendo su trabajo adecuadamente. Y al hablar de disfunción sexual, quiere decir que mi sistema a nivel sexual no está haciendo su trabajo correctamente. Otra cosa sería que esa disfunción a mí me genere disconfort. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, una disfunción del orgasmo, pero a mí no me supone ningún problema porque ni me afecta a mi vida, ni me afecta a nivel psicológico y para mí está todo bien, no se considera que sea un problema que haya que tratar. Se empieza a considerar un problema desde el momento en el que para la persona es importante, en el momento en el que para la persona le afecta en su vida íntima, su vida diaria o así.
O sea, por ejemplo, si tienes hipertonía o hipotonía y tú no te das cuenta, digamos que eso no se considera una disfunción porque no, realmente no te afecta o Claro, no lo notas. va a depender eso, si da sintomatología, empezará a Ujú, afectarte en tu vida de algún modo, a claro. pesar de que o sea, que tú lo ignores. Es decir, por ejemplo, una hipertonía o una hipotonía, yo puedo vivir perfectamente, de hecho hay millones de personas que viven con una hipertonía o con una hipotonía, Mm, pero quizá no haya una disfunción tal como para que me pare a mí en mi vida, como para que me interfiera en las relaciones sexuales, porque puedo tener una hipertonía, pero que el músculo sea lo suficientemente elástico como para yo tener, por ejemplo, relaciones sexuales con penetración y que eso no me interfiera. Pero si esa ujú, hipertonía llega a un punto en el que el músculo no es capaz de relajarse lo suficiente, ahí me causará dolor probablemente y ese dolor sí que me va a generar una disfunción porque la disfunción dolorosa, a pesar de que yo la pueda normalizar porque nadie me mm, ha dicho que eso es normal o no es normal, sí que va a ser algo que vaya a interrumpir la respuesta sexual, porque cuando hay dolor ya sí que necesariamente va a haber un cambio en la respuesta sexual, en todos los procesos que se suceden en la respuesta sexual. Pero sin embargo, una disfunción en el orgasmo no tiene necesariamente por qué. Depende de la disfunción, sí que va a causar un problema que yo puedo darle más o menos importancia, mm, pero, por ejemplo, en el orgasmo hay personas, por ejemplo, hay personas que son asexuales o demisexuales, o hay un montón de clasificaciones ahora mismo mm, de la actividad sexual o de la necesidad a nivel sexual de cada uno. Pero eso no tiene por qué suponer un problema para la persona. Va a depender muchísimo de su contexto familiar, educativo, social, de pareja. Sin embargo, la disfunción dolorosa sí que suele ser un problema porque al final el dolor es el que te va a impedir una relación sexual normal. ujú. O con Incluso el si no objetivo de afecta, disfrutar, con el objetivo de si no, disfrutar, porque las si no relaciones sexuales, afecta a una relación sexual, en plan, y solamente digamos es urinaria, anal, pero no te causa problema en la relación, sigue considerándose una disfunción igual, aunque no esté relacionado a lo sexual. si no está relacionada a lo sexual, sería una disfunción urinaria o una disfunción Ah, defecatoria. ok. ¿Vale? Ujú, Pero se clasifican diferentes. Si es una disfunción sexual, pueden coexistir la disfunción urinaria o defecatoria, mm, puede coexistir con la disfunción sexual o pueden ser una o la otra, ¿vale? ujú. Pero sí Vale. pueden coexistir. Okay. O sea que De hay hecho, es muy muchísimas, es el común. resumen. Claro, y es muy común, por ejemplo, que vengan a consulta por otra cosa. O sea, que vengan a consulta Ya. por la revisión de un posparto o que vengan a consulta por disfunción a nivel urinario porque tengo pérdidas de orina. Y en la anamnesis, cuando recogemos los datos, preguntamos si las relaciones sexuales, tenemos algún problema con las relaciones sexuales, Mm, si son dolorosas o han sido dolorosas y desde cuándo. Y ahí es cuando la mayoría de las veces descubrimos que sí que hay una disfunción sexual porque siempre ha habido dolor, pero esa persona, como no lo ha hablado con otra persona y no ha recibido educación de ninguna claro. otra parte, pues te dice, sí, la verdad es que siempre he tenido dolor o siempre he tenido molestias o desde la primera o desde que me pasó esto, siempre Mm, he tenido molestias, pero creía que era normal o creía que eso no tenía solución o claro. un montón de cosas que indica que la disfunción dolorosa es muchísimo más común de lo que pensamos, pero muchísimo más común. Sí, Y desde mi punto de vista es un problema a nivel educacional, porque si a nosotros sí, cuando nos educan nos explican qué es normal en la sexualidad y qué no, que en la sexualidad no hay nada normal y no normal, pero sí. el dolor nunca es normal. Es una de las pocas cosas en sexualidad que es normal o no normal, porque en Mm, sexualidad cada persona es única y cada uno le gusta una cosa, necesita una cosa diferente, pero sin embargo, en las disfunciones sí que hay cosas que son normales o no normales. Tener dolor no es normal, que se me escape el pipí no es normal, pero yo puedo decidir si eso me influye 5 en mi vida, si me influye 50 o si me influye 100. Cada una va mm, a tener una percepción de
cuánto me afecta eso en mi vida diaria o en mi vida íntima. Ok, vale. Y con respecto a lo que comentabas antes de cuando estabas explicando al inicio lo que es la definición, me acabo de dar cuenta que no lo puedo compartir porque cuando hice la prueba de compartir, porque Ah, Paloma ha preparado hoy muchas imágenes y gráficos, no te deja si hay una conversación de varias personas, vale, solamente si lo hago el directo explicamos, yo sola. lo Pero explicamos. puedo hacerlo de otra forma, si quieres te la pongo viéndolo a través de mi cámara. ¿Quieres que haga eso y así Vale, lo sí, enseño? vale, a Vale, ver. espera un momento y enseguida tengo que hacer aquí el cambio rápido. Vale, a ver si me giro la cámara, ahora vas a poder verlo. Ahí lo tienes, por si Vale, lo quieres explicar. bien. Ahí lo que estamos viendo es la definición de la Organización Mundial de la Salud de lo que es salud sexual. Y es súper importante, o sea, esto es lo que nos deberían de enseñar en el colegio, en el instituto, ¿vale? Como base de la educación sexual, el saber qué es la Ujú, salud sexual. O sea, nosotros lo que queremos educar es en salud sexual. Y la OMS lo define como un estado de bienestar físico, mental y social en relación a la sexualidad y no solamente con la ausencia de enfermedad, disfunción o malestar. Es decir, no se trata de no tener ningún problema, sino se trata de que me confiera bienestar en ujú, muchos aspectos de mi vida. Requiere un enfoque positivo y respetuoso, que aquí hablamos también de los límites, del consentimiento, o sea, todo esto, esta definición engloba todas esas cosas. Tiene que ser un enfoque positivo, no puede ser algo que me dé igual o no puede ser algo en el que no haya un respeto absoluto. Respeto de la sexualidad y de las relaciones sexuales, así como la posibilidad de tener experiencias sexuales placenteras y seguras, y esto es muy importante porque tenemos muchas relaciones sexuales que no son ni placenteras ni seguras, y ujú. el placentera lo pongo en negrita porque es algo súper común tener relaciones sexuales por otros motivos, por la Sí, pareja, porque toca, porque tal. Y la definición de la OMS dice que deben de ser placenteras, si no, no tiene sentido. Libre de toda coacción, discriminación y violencia. Y esto también tiene un significado súper importante. Para que todas las personas alcancen y mantengan una buena salud sexual, se deben respetar, proteger y satisfacer sus derechos sexuales. ¿Vale? ujú, Esto engloba toda cualquier duda y pregunta al respecto de cuáles son los límites o no límites están en esta definición. De acuerdo que muchas veces ahora como que podemos tener la duda de dónde está. Entonces, partiendo de la definición de salud sexual, podemos saber eh, qué es, o sea, podemos entender qué es una disfunción mm, sexual, todo lo que se salga del bienestar, del placer, del consentimiento, ¿de acuerdo? O sea, todo lo que, del respeto, todo lo que salga de ese mm. englobe, ahí tenemos una disfunción. Vale, genial, pues bueno, ya queda claro. Y pido perdón porque obviamente no está saliendo tan bonito como lo teníamos Bueno, planeado. pero se ha visto Y ahora tengo que estupendamente. estar adelante y atrás con la cámara, pero bueno, por lo menos pueden llegar a ver las explicaciones de Paloma. Así que bueno, la siguiente que te quería preguntar, Paloma, es un poco a rasgos generales. Entre las dificultades que la gente se encuentra en las relaciones sexuales, ¿cuáles son las más comunes que tú ves en tus pacientes que suelen experimentar y demás, y cómo podrían resolverlas? Un poco a rasgos generales, porque ahora vamos a ir ya más al detalle. Bien, yo tengo que aclarar que la mayoría de pacientes que yo trato son mujeres. Tengo pacientes Ujú, varones, pero en su mayoría son mujeres. Entonces, ujú, en el caso de los varones, por ejemplo, las disfunciones sexuales que vemos suelen ser con respecto a la erección por la más común por intervenciones a nivel de próstata, ya sea por una hiperplasia, por una cirugía de próstata, ¿no? Por un cáncer de próstata o así. Pero en el caso de las mujeres, que es la mayoría de pacientes que yo veo, la más común podríamos decir que es el dolor, pero hay una que es transversal, sobre todo en la población femenina, sobre todo mamás recientes, pero es que es transversal a todas las mujeres y por el concepto de educación sexual que tenemos, sobre todo, mm, que es la ausencia de deseo, la falta de deseo, eh,
y sobre todo el concepto de cuánto es mucho deseo, cuánto es poco deseo, eso es Ujú, súper común. Es como que siempre pensamos que tenemos muy poco deseo y no sabemos qué es normal, qué no es normal, ¿no? Yo considero que tengo poco deseo, sí, ¿con respecto a qué? ¿Eso te hace sentir mal tener poco deseo? Porque ahí empieza el problema, cuando eso te hace sentir mal. Si yo tengo poco deseo y para mí está bien, pero para mi pareja no, tenemos claro. un problema de pareja. Yo no tengo un problema de falta de deseo, tengo un problema de falta de comunicación, que es muy diferente. Entonces podemos decir que lo más repetido en consulta es tengo bajo deseo, no tengo ganas y tal, pero muchas veces cuando rascamos lo que vemos es que realmente para mí no es un problema, porque yo estoy a otra cosa, estoy aquí a lo mío, a mis cosas y tal, y no tengo Mm, necesidad de tener más deseo. Otras veces sí, otras veces es como me perturba no tener deseo, no entiendo por qué me pasa esto, quiero ponerle solución, vale, ahí sí consideramos que hay un problema y que hay que tratar y de forma multidisciplinar, porque aquí necesitaríamos la ayuda de un sí. psicólogo, sexóloga, eh, pero eso debemos de distinguir. Luego está la parte de dolor. La parte de dolor es la que yo más veo, porque al ser fisio es lo que más me viene como, vamos a decir, como consulta directa, es como me duele. Me duele aquí, me duele cuando tengo relaciones sexuales o ni siquiera puedo tener relaciones sexuales porque tengo dolor y no puedo ni tocar la zona, no puedo introducir nada, no puedo tener penetración profunda porque cuando tengo me duele. Eso vamos a decir que es lo que más. Y luego trastornos de la excitación o del orgasmo, o sea, trastornos del orgasmo no son tan frecuentes como la del dolor, pero también está sobre todo esa, eh, ese, tengo el orgasmo pero muy flojito, mucho más flojito que antes, o no soy capaz de llegar al orgasmo, ¿de acuerdo? Eso también hay, pero lo más frecuente es dolor. Y luego también existe el dolor en la excitación, es decir, que cuando el clítoris se erecta, ¿de acuerdo? Cuando tenemos, que tengo aquí ya mis cosas, cuando se produce el clítoris, ¿de acuerdo? La anatomía del clítoris, que el glande es lo que vemos, ¿de acuerdo? Realmente el glande no está aquí, ¿vale? El glande debería estar aquí abajo de su capuchón, pero la chica que me lo hizo con todo el amor del mundo, pues no lo sabía y lo hizo por encima, pero realmente está dentro del capuchón, ¿vale? Nos imaginemos que sale de aquí. Entonces, el glande es lo que vemos desde fuera, por dentro están los bulbos y las raíces, ¿de acuerdo? Que están cabalgando, yo siempre digo que están cabalgando sobre la vagina y sobre la uretra que está aquí, ¿de acuerdo? Entonces, cuando se produce la respuesta, los cuerpos cavernosos se llenan de sangre y se produce una respuesta de erección exactamente igual que la del pene en las personas con pene, ¿de acuerdo? A veces podemos tener dolor en ese proceso de excitación o cuando va a llegar el orgasmo, tengo dolor en ese punto o luego puedo tener dolor después de la resolución del orgasmo, ¿vale? Entonces, hay muchas diferentes clases de disfunción del orgasmo también. Pero bueno, lo que más, dolor. Ujú. Sí, yo la verdad que según me ibas mencionando cosas, yo iba haciendo tic, yo decía, ese lo he Lo tengo. vivido, ese también, porque yo creo que con la endometriosis ya he transitado todo lo posible ya, pero me gustó la reflexión que hiciste antes cuando estabas hablando de la importancia de la comunicación con la pareja, porque, y no solamente la comunicación, sino entender cómo es tu estilo de vida, porque muchas veces hay casos en los que vas al fisio de suelo pélvico diciendo, no, es que pues no tengo deseo sexual o es que no llego al orgasmo, etcétera, y no te has parado a pensar, oye, tienes un nivel de vida con un estrés altísimo, un nivel de cortisol altísimo que por lo tanto no te permite segregar las hormonas para tener el deseo, o estás alimentándote bien, o estás durmiendo lo suficiente. Es decir, no es solamente lo que te pueda suceder a nivel fisiológico en tu cuerpo, sino cuáles son los factores externos que te están afectando también. A mí me encanta una cosa que me dice siempre mi psicóloga, que es nosotros tenemos una cantidad de energía y tenemos que ver cuánta le destinamos a qué parte de nuestra vida. Es decir, si tú le destinas de esa cantidad de energía el 80% al trabajo, tienes 20 para amistades, salidas,
tus hobbies y tus cosas personales, tu pareja, tu mascota o lo que sea. Entonces, ¿cuánto te está quedando realmente para poder desarrollar ese sexual si no estás dedicándole tiempo a tu pareja o a tus parejas si tienes varias, etcétera? Es decir, no estás pudiendo desarrollarlo de forma natural, entonces el cerebro no puede con tanto porque no hay suficiente energía para gastar en ello. Y me encanta esa de que con respecto a la pareja, la importancia también de comunicar las expectativas, es decir, qué expectativas tienes tú, cuáles tienes él o ella, porque si no saben qué expectativas tienen el uno del otro, pues eso crea como una Frustración. incongruencia, ¿no? Como que no saben qué es lo que se espera del otro, entonces uno está satisfecho, a lo mejor el otro no, y eso es súper importante también Ahí, comunicarlo claro, y dime. ahí es muy importante recalcar que la responsabilidad del placer es de cada uno, es decir, la responsabilidad de mi placer es mía y la de mi pareja o mis parejas es de esa persona. Es decir, Mm, yo cuando vivo una relación con otra persona, yo voy a compartir mi sexualidad con esa persona, pero yo no soy responsable de la sexualidad ni la otra persona es responsable de la mía. Entonces, yo no puedo sentirme responsable de tu satisfacción. Es decir, es que tú no estás satisfecho porque yo no estoy haciendo lo suficiente para que tú estás satisfecho. ujú, Eso es algo ujú, que es la base de la educación sexual. Es decir, yo tengo que sí, saber que yo voy a tener unas necesidades que van a ir fluctuando a lo largo de mi vida, a lo largo de mi año, a lo largo de mi mes, y las mujeres que somos cíclicas, más todavía, porque hay picos en el mes en el que vamos a estar a topísimo y otras veces en las que no tenemos ningún tipo de necesidad o sí, necesidad a nivel sexual, pero a lo mejor tengo necesidad de tumbarme y que me pasen la mano por aquí y no necesariamente de tener una noche desenfrenada. Yo voy a tener unos ritmos diferentes y tú vas a tener otros ritmos diferentes. Y que eso coincida en el tiempo es un milagro. Es súper difícil que coincidamos, que nuestras necesidades coincidan en el tiempo. Por eso la comunicación es imprescindible, porque yo voy a tener unas necesidades que a veces van a coincidir con las tuyas y otras veces no. Y yo no puedo, como decía la definición de la OMS, yo no puedo ni presionar, ni coaccionar, ni hacer responsable a la otra persona de mis necesidades cuando no coinciden con las tuyas. Y esa es la base del respeto. Entonces, si partimos de ahí, muchas de las que suponemos que son disfunciones sexuales se nos caen mm, del armario, ¿no? Es como, ostras, esto no lo era, esto no lo era, esto no lo era. Son expectativas que generamos con respecto a la otra persona porque creemos que le debemos algo a la otra persona o la otra persona espera algo de nosotros que sí. realmente no es nuestra responsabilidad. Y eso Sí, y es también las expectativas que tenemos según nuestro entorno social, y tu porque escuchas educación. a otras amistades también, la educación, pero tú escuchas en tu entorno a amistades, familiares y demás, no, es que yo lo hago cada tanto, no, es que yo tanto, y tú te Claro, comparas y es como, uy, pues nosotros entonces vamos mal. Y eso no significa que sea totalmente verdad, porque tú nunca sabes cuánto de verdad de mentira te están diciendo también, pero es el compararse también ahí es súper peligroso porque hay como unas expectativas sociales de que una pareja que lleva tanto tiempo debería estar haciéndolo tan a menudo, otra tanto, no sé qué, claro. y O en sea, realidad eso es súper peligroso. ¿quién define qué es la normalidad Claro, y qué no lo es? Porque todavía nadie se ha atrevido a definir qué es lo normal, qué total. frecuencia, qué prácticas, con qué intensidad. O sea, no hay definición de nada porque es algo súper personal. ¿Qué pasa? Que lo mío Sí. personal a lo mejor no coincide con lo tuyo personal. Y eso es lo que Mm, tenemos que definir realmente. ¿Qué acuerdos hacemos entre ambas personas para que podamos disfrutar las dos personas, que no nos frustremos y que esto salga adelante? A lo mejor no somos compatibles en ese aspecto. Y dices, ostras, pues a lo mejor si a ti te frustra muchísimo esto y no eres capaz de gestionar que yo tengo unas necesidades diferentes, a lo mejor no deberíamos de estar juntos, al menos como pareja sexual, ¿no? O sea, tendríamos que plantearnos esas cosas si eso nos supone una dificultad tan grande. Pero no mm, debería cuando partimos de que mi placer es mío y que te respeto a ti, porque te sí. quiero, supone que te quiero mucho y quiero estar contigo y quiero que tú estés bien. Entonces, no tiene mucho sentido eso. Sí.
Es al final entender que cada individuo somos una identidad, una no identidad, entidad, perdón, y que por lo tanto, cuando nos unimos, estamos compartiendo en una fracción de esos círculos, de esas entidades, que es otra entidad. Y dentro de esa entidad compartes relaciones sexuales, pero luego obviamente tu sexo individual y tu placer individual también lo puedes satisfacer tú de forma individual. Y después otro punto también que creo que es importante recalcar es que el sexo no es solamente penetración, que es como lo clásico que siempre aprendemos, sino que va más allá. Como tú decías antes, es que una caricia puede significar sexo para alguien. El, Un jugueteo, yo qué sé, acariciarnos o darnos besos desnudos, yo qué sé, o el toqueteo, lo típico que hacemos como cuando somos adolescentes, que después se nos olvida, es como que eso ya no es parte del sexo, pero todo eso lo sí, es es como un también. sexo de Y segunda, es como un sexo de sí, segunda, es como los sí. preliminares. El concepto de preliminares es como muy antiguo. Mm, Eh, Eso también entra dentro de tener una buena base de educación sexual. Si desde el principio a mí me enseñan a que todas estas prácticas sexuales existen y no hay ninguna por encima de la otra, efectivamente, en relaciones pene-vagina, pene-vulva, pene-vagina, efectivamente, en la práctica sexual, vamos a decir, gol estándar, que le suele mm, gustar a la mayoría de personas, pero eso no la hace estar por encima o por debajo de otras prácticas sexuales. Y ya si nos salimos de las relaciones pene-vagina, pues ya ni te cuento. Es decir, ya. el darle el mismo valor a cualquier práctica y yo de forma personal le daré a lo mejor más valor a esta porque me guste más o más valor a esta porque me gusta más o a la otra. Cuando tenemos una disfunción sexual, ahí se nos desmonta el coitocentrismo. Se nos desmonta porque cuando yo tengo una práctica sexual, que es el coito, que es penetración pene-vagina, y resulta que es doloroso, lo primero que hacemos es, vamos a parar esa práctica sexual y es como, ¡ah! ¿En serio? Madre mía, cuando se lo diga a mi pareja, vamos a ver. Venimos porque tenemos dolor. Mm, ¿Quién quiere tener una práctica sexual con su pareja a la cual estimo al menos y si le resulta doloroso? O sea, lo lógico debería de ser que yo no quiera hacer una práctica sexual contigo que te resulte dolorosa. O sea, lo que yo querría sería vamos a hacer cosas que nos resulten placenteros a los dos. Entonces, cuando mm, tenemos una disfunción, de repente se nos saca de la ecuación esa práctica central y empezamos a poder darle valor y a disfrutar de otras prácticas que a lo mejor las habíamos dejado como eso, como prácticas de segunda o como algo que ni siquiera se me había ocurrido probar o no me había apetecido. Y ahora puede ser una oportunidad para decir, oye, pues voy a explorar qué pasa si voy a buscar zonas que me resulten muy sensibles en mi cuerpo, pues vamos a hacer una exploración, ¿no? Pues ahora vamos con una plumita o vamos con el vibrador a ver qué zona me resulta súper sensible. Bien, pues ahora con esa zona súper sensible vamos a vamos a empezar a tocar una zona que me resulte erógena, que sí que me resulte placentera, y voy a empezar a unir ese estímulo de esa zona placentera con esta zona que es muy sensible. A ver qué sucede, ¿no? O sea, mm, el jugar a buscar sensaciones, a explorar, siempre lo digo, una disfunción es una oportunidad para ampliar tu vida sexual, para enriquecerla, para aprender. Y si eso lo hiciéramos desde el principio, sería mm, maravilloso porque podríamos disfrutar desde el principio de un montón de cosas y le quitaríamos mucho sufrimiento a centrarlo solamente en una práctica, porque desde que algo vaya mal en esa práctica, desde que algo, la erección no se puede mantener durante X tiempo con tal firmeza, no sé cuánto, ya se acaba, ¿no? Es como, socorro, no podemos tener relaciones sexuales. Y dices, madre mía, pero tanta mm, importancia tiene una erección determinada, una lubricación determinada, ¿no? Es como que nos centramos en una cosa y si la perdemos se nos desmonta nuestra vida sexual. Es como que de repente no hay nada y dices, madre mía, si es que tenemos muchísimos centímetros de piel en el cuerpo y la sí, piel es el mayor órgano sensitivo que tenemos y el placer está aquí y el ujú, placer se activa
desde los receptores sensitivos de todo nuestro cuerpo. Evidentemente, tenemos zonas donde tenemos una concentración de receptores sensitivos muy grande, que son a las zonas a las que vamos a estimular directamente cuando queremos buscar placer de forma rápida, pero estimulando cualquier centímetro de nuestra piel donde haya terminaciones nerviosas podemos sumar. Y eso nos enriquece cuando tenemos una disfunción. Claro, es que como tú dices, al final el placer está arriba, en el cerebro, en la cabecita, no está solamente ahí abajo donde pensamos que está. Exacto. Totalmente. Sí, bueno, vamos ahora a explicar un poquito, Paloma, o que expliques tú la diferencia entre el orgasmo femenino y masculino, porque hemos estado ya tocando el tema del orgasmo, el deseo sexual y demás, y yo recuerdo que el día que tú me lo explicaste a mí, claro, yo nunca lo había entendido de la forma que tú me lo habías explicado, ni con un gráfico de esa forma, y me voló la cabeza, o sea, para mí fue como, wow, o sea, por fin acabo de entender realmente cómo funciona el orgasmo, tanto en un hombre como en una mujer. Así que voy a colocar el gráfico para que tú lo Vale. expliques si quieres, ¿vale? Y aquellas personas que están preguntando que si lo vamos a guardar, sí, se guarda todo para que lo puedan hacer después y lo puedan ver después, ¿vale? A ver, voy a Bien. abrir un momentito la imagen. El tema del orgasmo en el hombre y en la mujer, o en personas con pene, personas con vulva, siempre decimos, ¿no?, que como que las mujeres somos más complejas y en cierto modo es así, ¿vale? El orgasmo no tiene definición en sí, o sea, no han logrado definir qué es el orgasmo. Se define somática, o sea, no hay una definición, no han conseguido aunar criterios para decidir qué es el orgasmo, no hay un concepto de orgasmo, porque es una experiencia placentera, que tiene que ser placentera, que cada persona vive de una manera totalmente diferente y a lo largo de los años pues se ha ido definiendo de distintas maneras, ¿de acuerdo? O sea, al principio, los primeros que empezaron a estudiar la respuesta sexual, que fue en los años 60, o sea, fue antes de ayer, Ujú. los años 60 fueron los primeros médicos que empezaron a interesarse por la respuesta sexual y empezaron a hacer estudios en personas teniendo relaciones sexuales no sé si les hacían resonancia magnética o cómo era el tema, pero bueno, hacían ahí estudios con personas teniendo relaciones sexuales y eran Master y Johnson, ¿vale? Y Master y Johnson hicieron una definición, ¿no?, de lo que era la respuesta sexual, que es parecida a esta, la de Kaplan, que Kaplan luego la definió como más adelante, como que hizo esa diferenciación. Entonces, al principio era lineal, ¿vale? La de Master y Johnson lo definieron como lineal, como que en principio se producía el deseo, después del deseo, o sea, tengo deseo de tener sexo, ¿vale? Pues tengo deseo, cuando empieza el deseo, empieza la excitación, sube la excitación, luego hay una meseta en el que hay un nivel de excitación mantenido y luego hay un pico que es el orgasmo y luego hay una resolución, ¿de acuerdo? Entonces, en el caso de las personas con pene y las personas con vagina es diferente porque las personas con pene tienen la eyaculación que produce una resolución, que después de la resolución pierden la erección, ¿de acuerdo? Entonces, dependiendo mucho del estado vascular de esa persona y de la edad, que va directamente relacionado con el estado vascular, podrán tener después de la resolución de nuevo una activación de deseo, excitación, pero tienen un periodo refractario mayor que el nuestro. En el caso de las personas con pene, la excitación lo definían como que era una excitación muy rápida, ¿de acuerdo? Mucho más rápida que las personas con vagina, que podían tener una meseta y que en el momento en el que tenían el orgasmo, la resolución era muy, muy rápida, ¿de acuerdo? Sin embargo, en las personas con vulva, la excitación es como más lentita y una vez que llegamos a la meseta, podemos estar en la meseta el tiempo que se puede entrenar, es decir, todo esto se puede entrenar
entrenando la mente y los músculos del suelo pélvico, ¿de acuerdo? O sea, todo esto se puede hacer para que la meseta sea más larga, sea más corta, para que el periodo del orgasmo sea más largo, sea más corto. Hay tipos de orgasmo, porque este diagrama es muy sencillo, pero hay otros diagramas que son como un poco más completos, en el que puede ser pues, el orgasmo que sea un pico, o puede ser un pico y otro pico y otro pico y otro pico, o puede ser un estado de placer en el que no hace un pico, pero estoy ondeando en un punto de placer máximo, ¿de acuerdo? Hay muchos tipos de orgasmo y en las personas con vulva suele ser mucho más fácil tener un orgasmo, ser multiorgásmica, ¿vale? Por así decirlo. Tener varios orgasmos y seguir manteniendo ese periodo. La resolución no es tan rápida, ¿de acuerdo? O sea, puedo mantenerme en ese periodo de excitación muy alto y volver a tener otro orgasmo, y sin embargo las personas con pene, la resolución no les permite seguir teniendo orgasmos uno tras el otro. Pero este modelo se nos queda ya antiguo, ¿de acuerdo? Ahora después llegó Rosemary Bason, no sé si se pronuncia así, tú que controlas más de pronunciación. Rosemary Bason nos cuenta que la cosa viene siendo más compleja, que el modelo lineal era muy simplista y que realmente eso del deseo en las mujeres no funcionaba así, que el deseo está mediado por todo este montón de factores. O sea, imagínate, si yo simplifico a tengo deseo, excitación, orgasmo y resolución, dice, uy, qué fácil, me aprieto este botón y empiezo hasta tener un orgasmo y todo bien. Pero resulta que cuando yo tengo, o sea, el deseo lo divide en deseo, ¿cómo era? Deseo espontáneo y deseo reactivo era, ¿vale? Deseo espontáneo y deseo reactivo. El espontáneo es, de repente me entran ganas, ¿no? Me entran ganas. Hay estímulos sexuales en el que puedes empezar pues, a tocar, o puedo empezar a nivel... hay un montón de estímulos visuales, auditivos, que yo puedo hacer que la respuesta sexual, que la excitación sexual aumente. Y ya una cosa me lleva a la otra, ¿no? Se une el deseo con la excitación sexual y ya puedo llevar a la satisfacción física, que puede ser sentir placer, orgasmo o lo que sea, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué sucede si yo no tengo un deseo espontáneo? Sino que de repente digo, va, no tengo deseo, pero viene mi pareja y empieza aquí a tocarme la orejilla y empiezo, ahí también se puede activar la respuesta sexual, ¿de acuerdo? Pero si ese estímulo de repente me empieza a llorar el niño que se ha despertado, ¡fuck!, se me va la respuesta sexual, se me va al carajo. Si tengo estímulos, pero tengo en la cabeza los 200 problemas que tengo, o no he dormido la noche anterior, o un montón de cosas, se me va para el carajo la respuesta sexual. Si a lo mejor digo, vale, tengo deseo, me encantaría tener relaciones sexuales, pero estoy tomando una medicación de lo que sea. Es que me ha subido la tensión y me han mandado una medicación para la tensión. Y tengo deseo, quiero tener relaciones sexuales, pero mi cuerpo no se pone en marcha. Es como, jolines, toco, estimulo y tal, pero no termino de ponerme en marcha. Hay un factor que está impidiendo esa respuesta sexual. Y a nivel psicológico, otro montón de factores que pueden influir. A nivel de pareja, es que mi cuerpo puede estar activándose, puedo tener ganas de sexo, pero es que discutió con mi pareja y se me baja todo. O sea, no quiero tener relaciones sexuales con ese porque es que ¿no? Entonces, eso también va a influir, por lo cual este modelo nos lleva un poquito más a la realidad que tenemos, que es que somos muy complejos como seres humanos, que somos, y que no es solamente aprieto un botón, estimulo, orgasmo y pum pum, ¿vale? Que
la respuesta sexual es muy compleja, multifactorial y que tenemos que tener todo esto en cuenta para no frustrarnos. Cuando dice, es que no tengo deseo sexual, y dices, bueno, pero es que a lo mejor no tienes las necesidades básicas cubiertas, que es estar descansado, haber comido, no estar corriendo detrás de un león, porque en el cerebro el estrés se traduce en hay alguien que me está persiguiendo y me quiere comer. Sí. Porque mi cerebro, mi sistema nervioso no sabe que yo vivo en el siglo XXI en una zona acomodada y que no hay leones. Cuando yo tengo adrenalina y cortisol a tope, mi sistema nervioso se prepara para salir corriendo. Se llama lucha o huida, respuesta de lucha o huida. El sistema nervioso simpático me prepara para alguna de esas dos cosas. Ahí mi respuesta sexual no está. Entonces, si yo no tengo cualquier circunstancia que me interrumpe, tengo que entender que es normal que no tenga deseo sexual o que mi respuesta sexual no se dé de forma adecuada, que a lo mejor no tenga el nivel adecuado de excitación como para poder tener un orgasmo, porque tengo al bebé que estoy escuchando o porque es que estoy viviendo en casa de mi suegra y estoy a ver, no haga ruido. Eso va a hacer que no pueda llegar a un nivel de excitación suficiente o como para lubricar o como para tener un orgasmo, ¿vale? Luego ya se puede juntar con que tenga un problema del suelo pélvico, que mi musculatura no está funcionando bien, o se puede juntar con otras cosas. Entonces tendremos que descartar si el problema de respuesta de excitación tiene que ver con esos factores psicosociales de mi entorno o por una medicación o por una enfermedad o por lo que sea, o si son porque tengo un problema a nivel físico, ¿no? Que tengo una lesión en el perine, que tengo adherencias en el capuchón del clítoris, que tengo adherencias en el fondo vaginal, o sea, cosas a nivel físico que es lo que nosotros trataríamos en consulta. A mí ¿Es la un verdad que rollo? escuchar, no, a mí que la verdad que escuchar todo esto y obviamente ahora escucharlo a otro nivel de profundidad con los gráficos y demás, ¿no? Como lo hablamos en consulta, me da mucha tranquilidad y espero que a muchas personas que nos estén escuchando también, porque me permite entender de, jolín, es que el problema no soy yo, es que es multifactorial, o sea, hay cosas ahí afuera que también me están afectando. Y sobre todo da tranquilidad en el caso de muchas de las mujeres que me escribieron que tenían, por ejemplo, hipotiroidismo, endometriosis, menopausia, están lactando, están en el posparto y todas se quejaban de lo mismo, de no, es que tengo falta de líbido, no, falta de deseo sexual, ¿qué hago? ¿Cómo lo aumento? Es que mi pareja, obviamente, pues como que no lo entiende, yo me siento mal por mi pareja. Entonces, hay como una cantidad de presión tan innecesaria, sobre todo en el caso de las mujeres, porque como que quieren pero no pueden por muchos factores, que a mí me transmite tranquilidad saber de, jolín, pues en mi caso, por ejemplo, la medicación a mí me ha afectado muchísimo, pero es que no solamente la medicación, me ha afectado también el nivel de estrés en el trabajo, me ha afectado muchísimas otras cosas y pues he tenido que aprender a lidiar con la falta de deseo y tal cual estás explicando tú antes, a mí me ha pasado de no tener nada de deseo durante años, en plan, ser como una muñeca de plástico, no sentir nada, y aún así, con las pautas que tú estabas indicando, buscando pues formas de incentivarlo y demás, llegar a tener ese deseo o esa ganas otra vez o llegar a sentir y demás. O sea que hay otras formas de llegar, hay como muchas rutas para llegar al mismo objetivo. Exacto. Y cuando llegas a entender eso, pues te quita como mucha carga de encima porque conoces otras formas. También tiene mucho que ver que tu pareja en esto te quiera acompañar, te quiera ayudar, quiera entender, porque al fin y al cabo, pues es un poco dependiente de que la otra persona también te ayude en ello y que no sea como reacia a esto, Pero es que pero debe ser así siempre. O sea, sí. el querer estar con una persona, y yo no quiero estar con una persona por el sexo. Es decir, Mm, está muy bien que seamos compatibles sexualmente, es necesario en cierto modo, pero no es la base de por qué quiero estar yo contigo. Es ujú, decir, yo quiero estar contigo por cómo eres tú, por quién eres tú, por lo que tú me aportas, y entre ellas está la esfera sexual, que es muy importante.
Pero la esfera Mm, sexual es muy importante entendernos y respetarnos y decir, vale, para mí es importante tener vida sexual contigo, bien. Para mí es importante tener sexo, pues sí, pero me pasa esto, que mi cuerpo no reacciona, bien. Vamos a analizar qué factores son los que están interfiriendo en esa rueda, ¿no? En ese mm, respuesta sexual. Bien, está interfiriendo esto, pues tengo una medicación, está interfiriendo que tengo un montón de estrés, o que tengo un bebé pequeño, o que tengo problemas económicos, o qué tal. Bien, ¿qué cosas yo puedo modificar? Hay cosas que no puedo modificar y hay cosas que sí. Entonces, ¿en qué cosas puedo modificar? Bien. Si hay unas cosas que no puedo modificar y otras que sí, bien, vamos a buscar la manera en la que yo pueda estimular a mi mente, porque recordemos que el placer empieza aquí, sí, empezar a estimular a mi sistema nervioso para que sea receptivo a esos estímulos que yo le voy a brindar. Entonces, ujú, habrá personas que necesiten literatura erótica, habrá otras personas que necesiten algo a nivel visual, habrá personas que necesiten fijar una cita semanal estando sola, ponerme mis velitas, mi incienso, para yo automasajearme, para autoexplorarme, ta, ta, ta. Otras que necesitarán ese espacio para estar en pareja sin ropa, simplemente tocándonos sin el objetivo de ir a X práctica tal. O sea, habrá que buscar las estrategias de cada uno, pues hacer estímulos, pues luego que hablaremos de los juguetes sexuales, ¿no? Buscar estímulos a nivel mecánico, vibración, calor, frío, o sea, habrá que hacer que currárselo, o sea, eso sí que es verdad que hay que currárselo, pero previamente sí, tiene que existir el deseo, es decir, yo tengo que desear querer tener sexo, es decir, yo tengo que querer trabajar eso, si para mí está bien como estoy, porque es que hay muchas mujeres que dicen, es que yo ni voy a decir nada porque estoy tan bien así, que yo mientras que no me pida nada, y dices, pero es que mm, el problema aquí es la comunicación, es yo ahora mismo sí, estoy bien con mis necesidades y el problema lo tengo en que tú tienes unas necesidades diferentes a las mías. Yo quiero llegar a un entendimiento contigo y llegar a un acuerdo y llegar a un punto de encuentro entre los dos, vale, vamos a ver cómo lo hacemos. Yo puedo currarme esto para estar un poquito mejor, para mejorar la lubricación, para nada, pero tengo que querer. Porque mm, si yo no quiero, voy a hacer todas esas cosas y no va a causar ningún efecto en mi respuesta sexual. Porque aquí no quiero. Entonces, si sí, aquí no quiero, el resto no se pone en marcha. Por mucho que, o sea, puedo hacer de forma reactiva, se puede usar un succionador que dice, mm, voy a provocar una respuesta refleja, pero eso no va a hacer que tu cuerpo se ponga en marcha porque no estoy deseando hacer eso. No quiero, ujú, me quedo así, haz lo que quieras, que no tiene sentido. Y ahora me he recordado que una cosa es tener un orgasmo y otra cosa es tener un orgasto, que son dos cosas diferentes. El orgasto es la respuesta a nivel físico que produce la zona genital cuando yo puedo tener la reacción de erección y de resolución de pico ¿no? de pico del sistema nervioso simpático y luego de resolución sin estar mezclado con la experiencia de placer, ¿vale? Que esto muchas veces, si no lo usamos bien, va a provocar eso, va a provocar una mm, respuesta eh, a nivel refleja, a nivel del arco medular, una respuesta refleja sin que eso me aporte todos los beneficios de todo el baño hormonal que produce la respuesta sexual y el placer, ¿vale? mm. Entonces, dices, bueno, pues sí, tócame aquí y tal, pero si yo no quiero, no va a haber esa experiencia positiva, placentera, que es de lo que se trata. Sí, es que básicamente el resumen es, porque ya no tengas deseo sexual o líbido no significa que ya se fue, ya está, ya no hay nada que hacer, o no, al contrario, sí que se puede, porque hay mucho que se puede estimular, incluso tomando medicación, como es mi caso, una medicación que a mí en su momento me la erradicó, la medicación que tenía antes,
me radicó el deseo sexual por completo, aún así hay cosas que se pueden hacer para estimularte, para tratar de sentir, y luego también entender de que si tienes dolor no tienes que llegar a lo que te causa el dolor. Hay otras mil cosas que se pueden hacer también para disfrutarlo y luego saber gestionarlo también, porque cuando a mí me dolía, a mí me daban literalmente como un ataque de pánico, me entraba en shock, me quedaba como congelada y no sabía cómo llevarlo a cabo, ni tampoco, por lo tanto, mi pareja. Y ahí es donde viene el hecho de que se trate de forma multidisciplinar también, los psicólogos, sexólogos, etcétera, saber gestionar todo ello. Pero por tener el dolor no tienes que evitar tener relaciones sexuales, porque es que hay otras formas y hay otras cosas que también se pueden hacer. Entonces, al final, es que la conclusión es esa, de que el sexo es muy amplio, hay mucho que se puede hacer. Como explicaba antes el gráfico que estuvimos viendo, hay muchas formas de llegar a lo mismo, pero obviamente se trata de que tú proactivamente quieras intentarlo y buscarlo y demás. O sea que Si hay, eh, si hay hay mucho que intención, explorar. si tú quieres, se pueden hacer un montón de cosas. Yo lo que siempre digo es no hagas nada que produzca dolor. Si hay algo que produce dolor, Exacto. paramos, analizamos, observamos, diagnosticamos, tratamos, pero teniendo un abanico tan amplio de Sí. posibilidades, ¿por qué voy a empeñarme en ir al dolor? Es que es como anti supervivencia, o sea, nuestro instinto de supervivencia va en contra de eso. Pero ¿qué pasa? Que Mm, la educación nos tapa nuestro instinto de supervivencia. Si yo no sí. hubiese tenido una educación al respecto, desde que un animal, cuando, no sé, yo tengo dos perros y cuando uno le hace daño al otro, y no se dejan hacer daño. Entonces, Sí. nosotros hemos asumido con nuestra parte cognitiva y a nivel social que pues, me duele, bueno, aguanta, sí, venga, aguanto. ¿Qué sentido tiene? No, a nivel No. evolutivo no tiene sentido. Sí, sobre todo yo creo que en el caso de las mujeres se ha educado de esa forma retrógrada, patriarcal, al hombre hay que darle placer y por lo tanto hay que aguantar lo que hay que aguantar, ya sea Y, dolor, que no te apetezca y lo y, que que, sea, y y también, obviamente no es así. y también que el mito de que ellos tienen una necesidad que nosotras no tenemos. Eso no es cierto. Es un mito, es educacional. O sea, ellos no Mm, tienen una necesidad superior a la nuestra ni inferior a la nuestra. Van a tener más deseo sexual porque han sido educados para ello. Y sí, nosotras no. Y vamos a tener respuestas diferentes, pero eso no quiere decir que su necesidad sea mayor que la nuestra ni sea imperiosa. Es una necesidad mm, de liberación genital. Perfecto. Tenemos manos. Y el que no tiene manos tiene la manera de hacerlo también. sí. ¿Vale? Entonces, no es un derecho usar el cuerpo de otra persona para obtener placer. Ujú. Totalmente. De hecho, tiene mucho que ver con que a nosotras el deseo sexual, por nuestra educación, nos los han querido como retraer y no permitirnos, no permitirnos disfrutar de ella, sino esconderlo. Y yo creo que el siglo XXI, si por algo se va a recordar, al igual que el siglo XX por el Internet, el XIX por el coche, yo creo que este es por los juguetes sexuales y el Satisfyer, porque el feminismo, quieras o no, ha hecho un movimiento muy grande de la libertad de la mujer en cuanto a lo sexual, de que podamos disfrutar, de que no solamente se hable de lo que el hombre tiene que conseguir disfrutar y nosotros ser como el mecanismo para que ellos lo logren, sino que nosotras también tenemos nuestros derechos y nuestras necesidades y se pueden cubrir del mismo modo. O sea que en eso estoy totalmente, totalmente de acuerdo. Y luego con respecto a lo que comentabas antes también, Paloma, igual que el dolor, hay que aplicar el tema de no aceptar la irritación, el escozor, la sequedad vaginal, que también duele, tanto antes como durante como después de las relaciones, porque eso es algo que también me preguntaron muchas chicas, cómo evitarlo. Uno de los motivos es si sabes que te irrita o te duele o te escuece, pues no llegues a lo que te lo está causando, intenta trabajarlo también con una fisio de suelo pélvico y demás para entender la causa y poder mejorarlo y luego obviamente pues usar las herramientas necesarias que están ahí fuera también para evitar esa No. irritación, ese escozor, como pueden ser los lubricantes y demás, porque las mujeres normalizan como que es parte del sexo
es tener esas sensaciones y no es normal Terrible. tener esa sensación. Te puede ocurrir un día, pero no debería de ser lo habitual. Lo primero es identificar qué es lo que está pasando. O sea, lo primero es mi revisión con mi gine, que vea que está todo bien, que no hay ninguna bacteria, ninguna colonización de cándida a nivel hormonal, que estén los niveles hormonales bien, porque no tenemos la misma lubricación a principio del ciclo que al final del ciclo, que en distintas, que si me estoy tomando anticonceptivos hormonales orales, que si tengo la Estamos anillo en vaginal. posparto, en menopausia. Claro, todo eso altera el moco cervical, altera la lubricación, y entonces tenemos que tener todas esas cosas en cuenta, en qué punto hormonal yo me encuentro. Luego, si tengo infecciones de repetición, si he tenido cándidas de repetición, todo eso hace también que se altere la sensibilidad de la zona. O sea, el tener infecciones de repetición, ya sea cándidas, ya sea infecciones de orina, vaginosis o lo que sea, eso puede sensibilizar mi sistema nervioso también y puede haber cambios. Entonces, es súper importante que si lo tenemos de repetición, vayamos a un profesional que realmente busque la causa, no solamente ponga el parche en el síntoma y me ponga un tratamiento, sino que busque la causa de por qué eso se está sucediendo con frecuencia, y ahí la alimentación tiene un papel imprescindible, imprescindible, a la alimentación, suplementación o lo que sea. Y sabiendo, o sea, poniéndole remedio a eso, voy a evitar tener problemas a la larga. Y luego, si eventualmente tengo sequedad, como por ejemplo en la lactancia, al no tener un nivel hormonal, vamos a decir, normalizado, voy a tener también menos lubricación en la menopausia. Igual no tengo suficiente producción de estrógenos y voy, estoy hablando en rasgos generales. Luego hay mujeres que te dicen, pues yo estoy estupendamente, pues yo nunca he tenido, oye, fenomenal, felicidades, pero es muy frecuente encontrarnos que cuando hay déficit a nivel hormonal, la lubricación no es igual. Entonces, primero, cuando estamos en déficit hormonal, solemos recomendar que si yo siento sequedad, se hidrate, lo mismo que yo me hidrato la cara, se hidrate la mucosa vaginal de forma regular, 3 veces por semana. Hay hidratantes específicos, hay un montón de casas ahora mismo. Cuanto más, vamos a decir, más natural, menos productos sin olores, sin cosas raras, hidratante. Hidratante es diferente que lubricante. El lubricante Sí. es para que haya buen deslizamiento en las relaciones sexuales, o en la masturbación o en el uso de cualquier aparato, y el hidratante es una crema que se pone a nivel vaginal o a nivel vulvar para mejorar esa sequedad. Si tengo un deterioro muy, muy grande de la mucosa en el que ya hay escozor, hay heriditas y tal, ahí ya tenemos que poner un tratamiento. La gine tendrá que poner su tratamiento de base, y una vez que ya ese tratamiento ha surtido efecto, ya podemos hacer ese tratamiento de hidratación. Muchas veces lo que hacemos es, ahora estoy teniendo muchísimas mujeres en edad de menopausia, ya sea inducida a la menopausia por lo que sea, o ya sea menopausia fisiológica, que estamos usando la radiofrecuencia, ¿de acuerdo? Que hay gente que la conoce por la marca comercial Indiva, pero la radiofrecuencia, para vascularizar un montón como terapia de choque, ¿vale? Y hay veces que bueno, la mayoría de las veces, mi experiencia es que las mujeres que vienen con síndrome genitourinario, con 2 o 3 sesiones van súper bien, vuelven a lubricar y luego tienen que hacer su mantenimiento, que el mantenimiento lo que hacemos es decirle, hidrátate de forma regular y darle movimiento a los músculos. La vagina es un músculo realmente, sus paredes son musculares y lo que la rodea son músculos. Entonces, si yo pierdo lubricación a nivel del cuello del útero, ya sea por hormonal o porque me han quitado el cuello del útero o por un montón de causas, yo lo que tengo que intentar es implementar la lubricación a nivel de las paredes, y eso se hace con la contracción muscular. Contraigo, relajo el músculo, masajeo con el dedo, masajeo con un vibrador, dependiendo. Ahora, Dependiendo de las necesidades que tengamos, pues tenemos vibradores que son más finitos, otros que son más gorditos, otros que son más para la zona externa, ¿de acuerdo? Tenemos distintas herramientas para poder
a través de la vibración también estimular esos vasos y esos músculos, porque la vibración bajita me va a relajar el tejido, teniendo una vibración continua y de baja intensidad, pero si yo quiero estimular el músculo, por ejemplo, le puedo dar discontinuo y a alta intensidad, dependiendo de lo que quiera, pero en todo caso puedo masajear tanto con el dedo como con la vibración, puedo masajear esas paredes para vascularizarlas y mejorar su lubricación. Luego puedo también hacer ejercicios directamente, el ejercicio de Kegel famoso, que son los ejercicios de la musculatura local de contracción y relajación. Puedo hacer deporte, el deporte súper importante para mantener activas, porque los músculos del suelo pélvico no son solamente músculos de esfínter, es que son elevadores del ano, es que son rotadores de cadera, es que se continúan con la pared abdominal. Entonces hacer deporte me va a movilizar todas esas estructuras y van a hacer que estén mejor vascularizadas. Pero en todo caso, actividad. Si tengo actividad sexual, ya tengo un movimiento de esa zona. Que no tengo actividad sexual, pues tengo herramientas, tanto masajito con el dedo con el hidratante, como masajito con un vibrador, como... ¿Vale? O sea, tenemos un montón de cositas. Lo importante es mantener viva la estructura. Es un músculo más del cuerpo. Si yo dejo de mover una parte de mi cuerpo, ese músculo se atrofia. Pues en la vagina le pasa exactamente igual. Si yo dejo de activar, de hacer fuerza con ese músculo, se pierde masa muscular y la masa muscular es muy desagradecida. Se tarda muchísimo en ganar masa muscular y se pierde a la que estés 4 días en la cama sin moverte, se pierde mucha masa muscular muy rápido. ¿Vale? Entonces, actividad. Actividad en la zona pélvica, actividad en la zona perineal, vaginal o anal. Eso justamente era de lo que te iba a preguntar del tema de los juguetes eróticos, volver a recordar eso, que si usas una vibración de baja intensidad continua, ayudas a relajar, por ejemplo, como es mi caso, en la hipertonía, tratar de soltar esa tensión que tienes en el músculo, El y si sistema en nervioso cambio simpático. usas... Claro, queremos activar Sí, el sistema nervioso, se activa el sistema nervioso simpático, que es el de la calma. relajación. Y luego si en cambio usas una intensidad alta y a lo mejor que no sea tan continua, sino un poquito más, ¿cómo lo Discontinua. llamarían? Discontinua. Discontinua, exacto. Sería más bien para la excitación, por ejemplo, en lo que estábamos hablando antes, de buscar un estímulo y demás a la hora de comenzar una relación sexual o intentar buscar como que aparezca ese deseo, ¿no? Exacto, porque cuando yo quiero activar la respuesta sexual, o sea, es decir, primero tengo que tener un pico de sistema nervioso simpático que me active y sea proactiva a buscar ese, ¿no? ese encuentro. Y una vez que ya se ha puesto en marcha, ahí interviene el sistema nervioso simpático, que es el de inhibición. O sea, yo no puedo estar en alerta. Si yo estoy en alerta, exactamente igual que sucede en el parto, en la lactancia, en todo lo que las hormonas sexuales intervienen, si yo estoy en alerta, no se produce todo ese tránsito, ¿no? Esa respuesta se interfiere. Entonces, el sistema nervioso simpático, parasimpático, el de inhibición, está presente, ¿no? Más en la zona de la meseta, en el que yo estoy desinhibida, y luego hay otro pico de sistema nervioso simpático en el orgasmo, ¿vale? Que desencadena el orgasmo de forma refleja. Pero necesitamos que nuestro sistema nervioso no esté súper alterado, porque si está súper alterado el sistema nervioso, la respuesta sexual no es posible, porque Claro, de necesita ahí que, por de esa ejemplo, los altos alternancia. niveles de cortisol, del estrés, te afecten tanto de que no puedas llegar a tener deseo sexual porque estás como muy en modo alerta, estás con el sistema nervioso simpático como muy encendido. Exacto, Ujú, exacto. ujú, sí. Y ese es el Y en problema del cuanto siglo al... XXI. Ya, bienvenido a la sociedad de hoy en día, sí, sí, totalmente. Y en cuanto a los juguetes eróticos, lo estábamos comentando ahora un poquillo. Si, por ejemplo, los queremos usar de modo terapéutico, no solamente para buscar, estimular y demás, sino de modo para, por ejemplo, una lesión de suelo pélvico y demás, en ese caso, ¿cómo lo usarías? Pues ahí tendrían que tener prescripción, porque cada caso es diferente, Okay. ¿vale? Ujú, Dependiendo, porque como te decía al principio, a veces vienes con un síntoma, pero a veces los síntomas están
correlacionado. A lo mejor vienes con una incontinencia y además una disfunción sexual o una disfunción defecatoria y además, ¿vale? O sea, puede estar entonces, dependiendo de cuál sea el objetivo, lo utilizaremos de forma terapéutica, lo utilizaremos en un sentido o en otro. Entonces, habrá personas a las que les recomendemos usar la vibración y otras a las que no. O a otras en las que eso, que yo no necesito la vibración, sino que simplemente lo que quiero es poder acceder a un punto profundo en el que quiero movilizar un tejido, ¿no? Yo a lo mejor tengo al final, en el fondo, ya no sé dónde he puesto la vulva, se me fue. Bueno, me imagino, ¿no? Que a lo mejor al final de la vagina tengo alguna adherencia o tengo un punto gatillo en un músculo que está en el lateral y que con mi dedo yo a mí misma no llego, porque yo a mí misma puedo introducir este dedo, pero, ¿no? Entonces, con este, por ejemplo, objeto, yo puedo llegar a ese punto y yo en casa hacer autotratamiento, no ser dependiente de tener que estar asistiendo necesariamente, ¿no? Entonces, yo cuando viene a la consulta te llevas tarea para casa. Entonces, a lo mejor esto puede ser una buena herramienta para hacer autotratamiento dependiendo de cuál sea la disfunción. O sea, que a modo de conclusión, nosotros pensábamos que los juguetes eróticos a lo mejor era solamente para activar o para buscar tener un mejor sexo o un sexo más divertido y demás, y resulta que no, que también sirve a modo terapéutico para tratar lesiones y dificultades y disfunciones además, Y no se puede usar solamente para estimular se puede y usar. para Yo las dos siempre lo cosas. digo, y digo, vamos a ver, y digo, esto es una inversión. Y digo, esto es una inversión, y digo, tú lo estás comprando para tratarte, digo, pero luego en Claro, tu casa puedes hacer lo que tú quieras. Es claro, decir, claro, esto ya es claro, a claro. largo plazo. Tú luego ya lo Ujú, usas como a ti te apetezca sí. en tu vida, Pero ya bueno, sea que a nivel personal, porque luego ese es otro mito que tenemos, en el que esto es de uso personal, individual, en la intimidad, y realmente ni esto sustituye a nadie, ni usarlo quiere decir que no estoy satisfecha, ni nada por el ujú, estilo. Es decir, ujú, son pluses, o sea, son abanico de posibilidades de encontrar placer por distintas vías que se pueden usar de forma individual o se pueden usar de forma sí, colectiva. Es decir, que yo use esto no quiere decir que me está faltando en la otra persona nada. Quiere decir que ujú, quiero probar cosas diferentes, quiero explorar, quiero sí, jugar, pasártelo bien, reírte. O sea, es un plus que puedes sumar si te apetece. Que hay gente que dice, sí, pues que yo la verdad es que es una cosa que no me llama la atención, no me apetece. Perfecto. Si es para sumar. ujú, O sea, no, ni es necesario, ni tampoco todo el mundo tiene que hacerlo y todo el mundo tiene que probar todo. Es decir, a lo largo de la vida sí. tenemos distintas necesidades y cada uno tiene que, que saber lo que quiere. Sí, al final una cosa no está sustituyendo a la otra. De hecho, yo siempre digo que la vagina y el pene son una cosa y los juguetes son otros, porque yo creo que ni uno aporta lo que aporta el otro ni viceversa. O sea, es que son Es que son sensaciones cosas diferentes. diferentes. Exacto. Entonces, es con lo que tú decías, es un plus, la combinación junta. Es como algo increíble, pero por separado también van bien. Entonces, es como a uno le apetezca explorar. Y antes también comentaste algo que me interesaba volver a recalcar sobre la importancia del ejercicio para fomentar las hormonas precursoras de la respuesta sexual y demás. Y obviamente es algo que yo, en mi caso personal, a la hora de hacer pilates y entrenar tanto y demás, sí que noto obviamente esa relación entre el ejercicio y cómo me ha podido ayudar en muchas ocasiones a intentar pues sentir un poquito más de deseo en esos momentos en los que estaba como muy medicada y me costaba mucho y demás. Entonces quería que nos explicaras un poquito cómo es que eso funciona para que la gente entienda cómo el ejercicio le puede ayudar. Tenemos que tener en cuenta que la respuesta sexual está mediada por neurotransmisores, por hormonas que van a activar todo eso que es necesario para que se Mm, ponga en marcha la respuesta sexual, por ejemplo, a nivel genital, ¿de acuerdo? A nivel genital necesitamos que haya una
llegada de señal desde el cerebro, desde la médula, que haya una señal hacia los cuerpos eréctiles, ¿de acuerdo? Tenemos que vascularizar la zona, tenemos que relajar músculos, que contraer músculos, o sea, hay un montón de cosas que se suceden a nivel bioquímico para que haya cambio a nivel físico, y para eso necesitamos que haya una normalización del funcionamiento tanto endocrino, neurológico, ¿vale? Del eje del hipotálamo, la hipófisis, ¿vale? O sea, hay un montón de sistemas que se ponen en marcha todos juntos y se coordinan para que esa respuesta sexual sea posible, ¿de acuerdo? ¿Qué sucede? Que con ciertas enfermedades a nivel endocrino, a nivel neurológico, o con ciertas medicaciones, ya sean pues medicaciones como la tuya para la endometriosis, medicaciones para la hipertensión, medicaciones hormonales, antidepresivos, hay muchas medicaciones que interfieren en alguno de esos puntos del proceso de respuesta sexual. Entonces, que tengamos una disminución de la respuesta sexual por esos mediadores químicos nos hace decir, vale, ¿qué afecta también a esos mediadores químicos? ¿No? O sea, esos químicos que necesita mi cuerpo, ¿cómo los puedo conseguir de otra manera? Por lo mismo que el deseo, ¿cómo puedo conseguirlo de otra manera? El ejercicio físico está hecho de todas esas hormonas. Entonces, el hacer ejercicio físico de forma regular me va a segregar en cantidades ingentes todas esas hormonas que van a suplir en parte, evidentemente, si tenemos una disfunción, no vamos a, o sea, si no el ejercicio físico sería la medicación de todas las enfermedades, pero sí que vamos a suplir en parte ese déficit y vamos a facilitar que la respuesta sexual sea más fácil que se dé, ¿vale? O sea, es como darle esa ayuda y es indispensable. De hecho, dentro de las pautas, tanto de alimentación como de gestión del estrés, está la pauta del ejercicio físico en todas las enfermedades, está en común como pauta indispensable para la mejora de la sintomatología. Claro, es que además te ayuda a reducir hormonas como el cortisol y demás, en plan, sobre todo si haces ejercicios, digamos, un poco más calmantes, como puede ser el pilates, el yoga y demás, a través de la respiración te ayuda a reducir esas hormonas que digamos que son contradictorias a que puedas tener el deseo sexual, y básicamente funciona entonces como un cóctel hormonal que lo que te ayuda es a incentivar a ser como los precursores de esa respuesta sexual y ese deseo sexual, ¿no? Claro, pero luego también tenemos la endorfina, la serotonina, el óxido Claro. nitroso, que es importante para el tema del orgasmo, para la respuesta sexual también. O sea, hay muchísimos neurotransmisores que se ponen en marcha en cada tipo de ejercicio, pues te va a aportar más de una cosa o de otra. El ejercicio de fuerza va a aportar una cosa, el ejercicio de cardio otra, el ejercicio más calmado te va... O sea, cada uno te va a aportar una cosa y es importante que sea lo que sea, te muevas. O sea, sí, totalmente. moverse lo mejor posible para que el ejercicio sea lo más efectivo posible, es decir, que haya un buen diseño del ejercicio, que haya una lógica en la ejecución del ejercicio que vayas a hacer para que ¿no? Es como para no hacer mucho esfuerzo para nada, ¿no? Sino que lo que hagas tenga sentido, que sea un ejercicio que cumpla los objetivos que nos marquemos. Sí. Y que al fin y al cabo todas esas hormonas que estamos liberando, que son como las conocidas hormonas de la felicidad, serotonina, dopamina, etcétera, no solamente es que te ayudan a ser precursores de esa respuesta sexual, sino es que te van a ayudar a cambiar el humor, tu autoestima, etcétera, que son otras muchas cosas y factores allá a nivel psicológico que te afectan en tu deseo sexual, a verte bien físicamente, etcétera, que todo eso te incentiva. Si tú estás de buen humor, obviamente, probablemente seas más propenso a querer mantener una relación sexual a si estás de mal humor y enfadado, por ejemplo. Entonces, todo ese tipo de cosas también. Regular el sistema nervioso, y eso va a regular tu sistema inmunológico y eso va a influir en tu sistema endocrino. O sea, al final va todo junto. Y el ejercicio... Y ya por no...
Ujú. Por no hablar también ya de los beneficios que tiene mantener relaciones sexuales en sí a todos esos sistemas inmunológicos, etcétera, etcétera, que también esa es otra. O sea que al final el sexo es salud, aunque la Exactamente. gente lo tome a burle, pero es que es verdad, no es una burla, es real. Es salud siempre y cuando quiera, ¿vale? Sí, Porque al final el tener, o sí. sea, el objetivo tiene que ser que me guste, que me Mm, aporte, que me sume, que el objetivo tiene que ser el placer. sí, Nunca puede ser es que me han dicho que tengo que tener sexo porque es buenísimo y me toca. O sea, no funciona. Así no funciona. claro. Funciona cuando hay una respuesta, que mi cuerpo se activa, que mi mente Sí. dice, ay, esto sí, ¿vale? Porque a lo mejor inicialmente digo, necesito, no soy, o sea, Mm, soy receptiva, no soy reactiva, ¿no? Es como, claro. vale, necesito que me traigas hasta aquí y una vez que estoy aquí digo, vale, ahora sí, ¿vale? Pero no Mm, tiene que ser siempre vale, ahora sí. ¿Vale? Eso sí mm, que es lo que va a desencadenar. O sea, a mí que me pongan algo aquí y diga, ah, sí, me ha desencadenado un orgasmo. Y dices, vale, pero el orgasmo muy bien, pero es que no me está aportando ese claro. cóctel molotov de hormonas que es lo que nos beneficia a nivel de salud. Ujú, sí. Pues Paloma, sin querer hemos llegado al final. Nos hemos alargado, Sí, un poquito. pero hemos cumplido con todos los temas que queríamos y creo que es muy interesante. A mí personalmente creo que me ha ayudado mucho también a como a juntar piezas del puzzle que muchas veces tenemos como por separado y las llegas a juntar. Así que la verdad que ha sido muy, muy interesante. Y te quería pedir que para acabar que nos contaras dónde te pueden encontrar, si se quieren poner en contacto contigo, dónde das tú las consultas y demás. Bien, me pueden encontrar en Centro de Fisioterapia Marzabán a través de WhatsApp o de teléfono, ¿vale? Me pueden localizar allí y también paso consulta en Nona Centro Maternal. Ujú. Por redes sociales me pueden contactar, pero si contactas directamente con el teléfono allí, pues me facilitan la cosa. Pero bueno, si no, me pueden también contactar por aquí sin problema. Sí, yo les dejaré los usuarios de En ambos Gran sitios si se quieren Canaria, poner, sí, en Gran Canaria. No importante. haces nada online, ¿verdad? Por ahora no, mi vida No, todavía no me ha vale. dado para esto. Tengo ahí el proyecto que en algún momento saldrá, haré cosas online, pero todavía tengo muchas cosas previas por resolver. Tengo Sí, una larga lista de cosas pendientes. Cuando las resuelva, entonces ya me pondré con eso, pero por ahora sin presente. problema. Sí, en la Vale, pandemia vale. hicimos online lo que pudimos porque la gente necesitaba Sí. ayuda y le ayudamos con videollamadas. Así que es verdad que he tenido sesiones online de Ujú, consultas para dar herramientas a pacientes que a lo mejor pues eso, estaban en otros países o así. Pero lo habitual, si hace falta tratamiento a nivel de terapia manual y así, pues ujú. sí que tiene que ser presencial. Sí, así que o bien pueden aprovechar si están en Gran Canaria y pueden ir a verla, o como yo, que cada 6 meses cuando voy, pues siempre tengo mi cita ahí como si esto fuera una religión Aprovecha. y voy a visitar a Paloma. Así que aprovechen si van a la isla en algún momento. Y bueno, por mi parte, si tienen alguna duda, quieren hacerme a mí alguna consulta relacionada al ejercicio, al pilates, me pueden encontrar también a través de mi perfil, @vivian.pilates. Y por supuesto, dejen los mensajes que quieran, me pueden escribir por email, etcétera. Y les quiero también dar las gracias a las personas que nos han estado escuchando, que nos hemos alargado muchísimo. Gracias por estar aquí hasta el final. Muchas de ellas están diciendo que ha sido estupendo y que han aprendido, así que me alegro mucho que haya sido así y para las personas que nos escuchan en diferido, que sé que muchas también lo iban a hacer. Así que nada, Paloma, a ti que te voy a decir que mil gracias por dedicarnos este tiempo, por compartir tus conocimientos, que lo agradezco un montón. Y yo a ti. Un placer. Y que nos vemos, espero, en verano, Sí, en la próxima consulta. aquí te Así espero. que muchísimas, muchísimas gracias por todo, de verdad. Gracias a ti por la invitación y gracias a todos los que Un están. abrazo, un Venga, abrazo un muy besito. grande. Cuídate. Cuídate mucho. Venga, Chao, chao. chao.